Hay algo que pocos hombres se atreven a observar con honestidad, y es lo que ocurre en la mente de una mujer cuando, de pronto, tú dejas de estar. No cuando haces ruido, no cuando insistes, sino cuando desapareces en silencio. Ese vacío no siempre significa lo que crees. Quédate conmigo hasta el final, porque hay un matiz importante que suele malinterpretarse, y entenderlo puede cambiar la forma en que te relacionas para siempre. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver las cosas con más claridad, puedes suscribirte no por mí, sino por el tipo de hombre en el que te estás convirtiendo. Ahora, imagina esto con calma. Durante días, incluso semanas, tú estabas presente. Mensajes, atención, cierta previsibilidad emocional. No hace falta que haya sido algo intenso, basta con que haya sido constante. Tu presencia, poco a poco, se convierte en una referencia. No siempre consciente, pero sí real. Y entonces desapareces. No explicas demasiado. No haces drama. Simplemente ya no estás de la misma forma. Lo primero que ocurre en su mente no es lo que muchos hombres creen. No es inmediatamente lo ha perdido todo ni tampoco ya no le importó. La reacción inicial suele ser mucho más sutil y mucho más humana. Confusión. Una mujer emocionalmente sana observa cambios. No salta a conclusiones extremas en el primer instante, pero sí registra el contraste. Su mente empieza a comparar. Antes estaba, ahora no. Y esa diferencia crea una pequeña tensión interna. Esa tensión es importante porque no nace del ego, nace de la percepción de vínculo. Aquí es donde muchos hombres se equivocan profundamente. Creen que desaparecer automáticamente genera deseo, pero lo que realmente se activa primero es una evaluación silenciosa. Ella se pregunta, aunque no lo verbalice, ¿ha pasado algo? ¿He hecho algo mal? ¿O simplemente su interés ha cambiado? Y en ese punto no eres tú quien define lo que siente, es la historia que ella construye en su mente. Si tu presencia previa fue equilibrada, respetuosa, auténtica, tu ausencia no se interpreta como rechazo inmediato, se interpreta como una incógnita, y las incógnitas, cuando hay una conexión mínima, generan atención. Pero si tu presencia fue inconsistente, confusa o basada en buscar validación constante, entonces tu desaparición no crea misterio. Crea alivio o indiferencia. Esto puede resultar incómodo de escuchar, pero es necesario entenderlo con claridad. Las emociones que se activan en ella no dependen solo de que desaparezcas, dependen de quién fuiste antes de desaparecer. Ahora bien, durante ese primer día, quizá incluso el segundo, su comportamiento externo puede parecer completamente normal. Puede seguir con su rutina, con su trabajo, con sus actividades sociales. No todo lo que ocurre en su mente se refleja inmediatamente en sus acciones. Pero internamente algo ha cambiado. Tu ausencia rompe un pequeño patrón. Y cuando un patrón se rompe, la mente busca sentido. Aquí entra en juego algo profundamente humano, la necesidad de coherencia emocional. Cuando alguien actúa de forma diferente a lo esperado, el cerebro intenta completar el porqué. No porque quiera dramatizar, sino porque quiere entender. Y en ese intento de entender, empiezas a ocupar un espacio distinto. Ya no eres solo alguien que está presente. Eres alguien cuya ausencia se siente, aunque sea de forma ligera. Pero hay algo aún más importante que debes comprender. No todas las ausencias tienen el mismo efecto. Una ausencia desde la calma y la coherencia comunica algo muy distinto a una ausencia cargada de resentimiento, manipulación o juego. Aunque no digas una sola palabra, tu energía previa deja una huella, y esa huella es la que define cómo se interpreta tu silencio. Por eso, antes de pensar en lo que pasa en su mente, la pregunta más honesta es,
¿Qué tipo de presencia fuiste tú antes de desaparecer? Porque al final no es la desaparición lo que crea impacto, es el contraste entre lo que eras y lo que ya no está. A medida que pasan los días, esa primera confusión empieza a transformarse en algo más estructurado. La mente no tolera bien los vacíos prolongados sin darles un significado. Y cuando tú no proporcionas una explicación, ella empieza a construir una. No desde el drama, sino desde la necesidad de entender su propia experiencia. Aquí aparece una fase silenciosa pero decisiva. La reinterpretación de lo que vivió contigo. Empieza a revisar pequeños momentos. Conversaciones que antes parecían simples ahora adquieren otro matiz. Recuerda cómo la mirabas, cómo respondías, qué tan consistente eras. No lo hace de forma obsesiva, pero sí lo suficiente como para intentar responder una pregunta interna muy clara. ¿Esto tenía sentido o solo lo parecía? Y en este punto, algo interesante ocurre. Tu ausencia deja de ser solo sobre ti y empieza a ser sobre ella, porque inevitablemente surge una duda más profunda. ¿Qué lugar tenía yo realmente en su vida? Esta pregunta no siempre se formula con palabras, pero influye en cómo se siente. Si durante tu presencia ella percibía claridad, respeto y una conexión genuina, entonces tu silencio no borra eso fácilmente. En cambio, crea una especie de tensión emocional que no encaja con lo que vivió. Y cuando algo no encaja, la mente no lo descarta. Lo investiga internamente. Puede que no te escriba de inmediato. Puede que incluso aparente indiferencia. Pero eso no significa ausencia de pensamiento. Significa que está observando, procesando, dándose espacio para no reaccionar impulsivamente. Una mujer emocionalmente madura no corre detrás de lo que no entiende. Primero intenta entenderlo. Sin embargo, si lo que hubo entre ustedes fue ambiguo, si ella sintió que tenía que adivinar tus intenciones o adaptarse constantemente a tus cambios, entonces el proceso es diferente. Tu desaparición, en lugar de generar reflexión, puede generar una conclusión rápida. Esto confirma lo que ya sentía. Y esa conclusión, aunque sea silenciosa, reduce el espacio emocional que ocupas. Es importante que no confundas esto con frialdad. No es que no sienta, es que ha decidido no invertir más energía en algo que no le ofrece claridad. Ahora bien, hay otro elemento que empieza a activarse con el paso de los días: la comparación. No necesariamente contigo frente a otros hombres, sino contigo, en dos versiones: el tú que estaba y el tú que ya no está. La mente humana tiende a buscar patrones consistentes. Cuando alguien cambia sin explicación, se vuelve más difícil ubicarlo emocionalmente. Y esa dificultad puede generar dos caminos opuestos. En uno, tu recuerdo se vuelve más presente. No porque te idealice, sino porque intenta integrar esa diferencia. Puede preguntarse cómo estarás, qué estás haciendo, si hubo una razón concreta para tu distancia. En el otro camino, empieza a reorganizar su energía emocional lejos de ti, no como castigo, sino como una forma de recuperar equilibrio. Y aquí es donde muchos hombres cometen un error silencioso. Creen que el tiempo siempre juega a su favor. Pero el tiempo sin coherencia no intensifica el interés, lo redefine. Si durante esos días no hay señales, no hay contexto, no hay una base sólida previa, lo que crece no es la atracción, es la adaptación a tu ausencia. Y los seres humanos tienen una capacidad notable para adaptarse a lo que ya no está. Esto no significa que te olvide de inmediato. Significa que empieza a reducir la importancia emocional que te había dado para proteger su propia estabilidad. Sin embargo, cuando sí existía una conexión auténtica, algo diferente ocurre. Tu ausencia no se llena fácilmente. No porque seas insustituible, sino porque lo que representabas tenía coherencia interna.
Y cuando algo coherente desaparece sin explicación, deja una especie de eco emocional. Ese eco no siempre la lleva a buscarte, pero sí la lleva a recordarte de una forma más consciente. Y aquí es donde la dinámica se vuelve más profunda de lo que parece a simple vista. Porque ya no se trata solo de si te extraña o no. Se trata de cómo te está interpretando en tu ausencia. Y esa interpretación es la que define todo lo que viene después. En esta etapa, algo más sutil comienza a tomar forma. La mente deja de enfocarse en tu ausencia como un evento aislado y empieza a integrarlo dentro de una narrativa más amplia. Y esta narrativa no la construyes tú con tus acciones, la construye ella con sus emociones. Cuando alguien desaparece, el cerebro no solo pregunta ¿dónde está?, sino también qué significado tenía. Y ese significado puede cambiar con el tiempo, dependiendo de la estabilidad emocional previa, de la claridad del vínculo y de la forma en que se gestionaron los silencios entre ambos. Aquí es donde ocurre un fenómeno psicológico interesante, la idealización parcial o la desvalorización silenciosa. No es extremo, no es consciente, es gradual. Si lo que vivió contigo tuvo momentos de conexión emocional genuina, su mente empieza a rescatar esos momentos con más nitidez. No porque ignore lo negativo, sino porque el vacío activa la memoria selectiva. Y la memoria selectiva no es engaño, es supervivencia emocional. Empieza a recordar detalles pequeños, una conversación que la hizo sentir comprendida, un gesto de atención sin esfuerzo, una sensación de calma que no siempre es fácil de encontrar en otras interacciones. Pero al mismo tiempo también puede recordar incertidumbres, momentos donde no sabía exactamente qué lugar ocupaba o donde tu atención no era completamente predecible. Y es en esa mezcla donde se define el resultado emocional de tu ausencia. Si la balanza interna se inclina hacia la claridad y el bienestar, tu recuerdo tiende a permanecer estable, incluso con distancia. Si la balanza se inclina hacia la confusión o la inseguridad, tu ausencia empieza a ser reinterpretada como un cierre natural, incluso si no hubo una conversación formal. Y aquí hay algo que muchos hombres no consideran. La ausencia no siempre genera persecución. A veces genera comprensión tardía, comprensión de que lo que no estaba claro no estaba destinado a sostenerse. Sin embargo, existe otra capa más profunda en esta fase, la autoevaluación. Cuando alguien importante desaparece, no solo evaluamos a la otra persona, también nos evaluamos a nosotros mismos dentro de esa dinámica. Ella puede empezar a preguntarse de forma interna, ¿fui suficiente? ¿Esperé demasiado? ¿Interpreté algo que no era? Estas preguntas no siempre llevan a culpa, sino a reorganización emocional. La mente intenta encontrar equilibrio entre lo que sintió y lo que ahora observa en ausencia. Y si no hay información nueva de tu parte, el vacío se convierte en el único elemento activo. El vacío es poderoso porque es flexible. Puede adaptarse a muchas interpretaciones. Algunas personas lo llenan con nostalgia, otras lo llenan con aceptación y otras simplemente lo dejan de lado para evitar sobrepensar. Pero lo importante aquí no es cuál de estas opciones ocurre, sino que todas parten de un mismo punto. Tu silencio se convierte en un espacio interpretativo y en ese espacio tu valor percibido no se mantiene estático. Se mueve. No porque tú cambies, sino porque la mente humana no deja las cosas suspendidas indefinidamente. Las reorganiza. Ahora bien, hay un aspecto que casi siempre se pasa por alto. El impacto de tu ausencia depende tanto de lo que fuiste como de lo que ella estaba preparada para sostener emocionalmente. Porque dos personas pueden vivir la misma interacción y sentirla de forma completamente distinta. Una puede ver conexión, otra puede ver incertidumbre, una puede sentir calma,
Otra puede sentir ambivalencia. Y cuando desapareces, cada una de esas percepciones se amplifica en direcciones opuestas. Por eso no existe una sola reacción universal. Existe un proceso interno que se adapta a la historia previa. En algunos casos, tu ausencia activa curiosidad. En otros, aceptación. Y en otros, simplemente cierre emocional. Pero en todos los casos, algo importante sucede. Dejas de ser una presencia constante y pasas a ser una referencia mental. Y eso cambia completamente el tipo de impacto que tienes en su mundo interno, porque ya no estás influyendo a través de acciones, estás influyendo a través de memoria. Y la memoria, a diferencia del presente, no se mueve rápido, se reorganiza lentamente, con silencios, con reinterpretaciones, con emociones que aparecen y desaparecen sin aviso. Y es ahí donde realmente se revela lo que tu ausencia significa. No en el primer día, no en la reacción inmediata, sino en lo que su mente decide construir cuando ya no tiene nada nuevo que observar de ti. Con el paso del tiempo algo cambia de forma casi imperceptible, pero muy importante. Tu ausencia deja de sentirse como una situación reciente y empieza a convertirse en un estado. Y cuando algo se convierte en estado, la mente deja de reaccionar y empieza a normalizar. Esta normalización no es indiferencia inmediata, es adaptación emocional. El cerebro humano tiene una habilidad muy sofisticada para reducir el impacto de lo que no puede resolver. Si no hay información nueva sobre ti, si no hay señales claras de intención, entonces la mente empieza a cerrar el ciclo por su cuenta. No porque lo haya olvidado, sino porque necesita seguir funcionando. En esta fase, ella puede empezar a actuar como si hubiera recuperado su equilibrio interno. Puede mostrarse más enfocada en su rutina, más conectada con su entorno, más presente en su vida diaria. Pero eso no significa que tu ausencia haya dejado de existir en su sistema emocional. Significa que ha sido reubicada. Ya no estás en el centro de atención mental, pero tampoco necesariamente eliminado del todo. Estás en una especie de archivo emocional al que se puede volver en momentos específicos. Y esos momentos no son aleatorios. Suelen aparecer cuando algo rompe la estabilidad del día a día. Una conversación, una canción, un lugar, una experiencia similar a algo que vivieron. El recuerdo no llega como una ola constante, llega como fragmentos. Y cada fragmento puede tener un efecto diferente dependiendo de cómo fue procesado inicialmente. Si el vínculo fue claro y emocionalmente coherente, esos recuerdos tienden a generar una sensación de calidez mezclada con distancia. No urgencia, sino reconocimiento. Si el vínculo fue ambiguo o inconsistente, esos mismos recuerdos pueden generar una sensación más analítica, casi como revisando una historia pasada para entenderla mejor. Y aquí hay un punto clave que suele malinterpretarse. Que alguien piense en ti no significa automáticamente que quiera volver a ti. Pensar es una función cognitiva. Volver es una decisión emocional que requiere alineación interna. En esta etapa, lo que más pesa no es la intensidad de la ausencia, sino la claridad del significado que quedó. Y la claridad no siempre depende de cuánto te expresaste, sino de cuán consistente fue tu presencia antes del silencio. Ahora bien, hay otro fenómeno que puede aparecer en este punto, la comparación con la ausencia misma. Es decir, no solo te compara a ti con otros, sino también la experiencia de tenerte con la experiencia de no tenerte. Y esa comparación puede llevar a dos conclusiones internas muy distintas. En un caso, puede surgir una sensación de estabilidad. Esto ya pasó, ahora estoy bien así. En otro caso puede surgir una sensación más ambigua. Con él había algo diferente, pero no sé exactamente qué. Y esa ambigüedad es psicológicamente significativa. Porque lo que no se define claramente no se cierra del todo.
Sin embargo, aquí es donde entra una verdad importante que muchos ignoran. El tiempo no intensifica automáticamente el interés. El tiempo solo amplifica lo que ya estaba emocionalmente consolidado. Si la conexión tenía bases sólidas, el tiempo puede reforzar el recuerdo de manera estable, sin necesidad de contacto constante. Pero si la conexión era frágil, el tiempo tiende a desvanecerla, no por falta de valor, sino por falta de estructura emocional. Esto no es algo que se pueda forzar con presencia o ausencia. Es el resultado de cómo se construyó la dinámica desde el principio. En esta etapa, tu imagen en su mente ya no depende de lo que haces, sino de lo que significaste. Y el significado es algo que no se actualiza sin interacción. Por eso, en el silencio prolongado, la mente hace lo único que puede hacer. Estabiliza una versión de ti basada en lo último que sintió con claridad. Esa versión puede ser precisa o incompleta, pero es la que guía su percepción en ausencia. Y lo interesante es que, en muchos casos, esa versión no es extrema, no es idealización total, no es rechazo total. Es algo más humano, una mezcla de recuerdo, interpretación y adaptación. Y esa mezcla es la que determina si tu ausencia se convierte en cierre o en un espacio emocional que permanece abierto de forma silenciosa. Pero lo que pocos hombres comprenden en este punto es esto. No es tu desaparición lo que define el impacto, es la calidad de lo que quedó cuando desapareciste.